Tras su clase de matemáticas del lunes, Neil fue en busca de René. Un par de meses había sido tiempo suficiente como para aprenderse los horarios de sus compañeros. No le interesaba para nada tener toda aquella información ocupando espacio en su cerebro, pero pasaba demasiado tiempo con los zorros como para no saber dónde estaban en cada momento. Sabía que el horario de René era el siguiente: 2 clases, una detrás de otra, seguidas por una hora libre antes de la siguiente clase. El truco era interceptarla antes de que se alejara demasiado del aula. Por suerte, estaba en el edificio de al lado. Aquella proximidad era la razón por la que había sido escogida para acompañarlo en el camino de matemáticas e historia el día de su primer partido. Neil bajó las escaleras hasta la acera a toda velocidad, esquivando a los alumnos que no tenían especial prisa por llegar a ninguna parte y apartándose del camino de aquellos que iban tan acelerados como él. Se aferró a una máquina expendedora para doblar la esquina del edificio a toda velocidad y localizó el pelo inconfundible de René a unos 6 metros de distancia. Aplastó las dudas y la incomodidad que sentía antes de ir tras ella. René levantó la mirada cuando la alcanzó por fin y a Neil no se le escapó lo rápido que arqueó las cejas. «Hola, Neil. ¡Qué sorpresa!» «¿Estás ocupada?», preguntó él. Me preguntaba si podíamos hablar un rato. René se echó a reír. «Debería dejar de apostar contra Andrew en lo que a ti respecta. Dijo que vendrías a verme, pero yo pensaba que aún no estabas preparado», explicó cuando Neil la miró con el ceño fruncido. «Y, contestando a tu pregunta, no estoy ocupada. ¿Te importa si vamos andando mientras hablamos?». La próxima clase de Neil no era hasta dentro de 2 horas, así que la siguió dando un paseo relajado por el campus. Entre el campus, Primete Road y el centro había un parque de hierba conocido como El Verde. Si tenía un nombre oficial, Neil no lo había visto en ninguno de los folletos. Había supuesto que René querría echarse a disfrutar del sol como hacían multitud de estudiantes en aquel momento, pero serpenteó entre los cuerpos adormilados hacia las tiendas del centro. «¿Te ha dicho Andrew por qué quiero hablar contigo?», preguntó Neil cuando iban por la mitad del verde. «No me dio muchos detalles», dijo René. «Ya te lo pregunté una vez y no llegaste a responderme», dijo Neil. «¿Me dirás ahora por qué le caes bien a Andrew?». El año pasado Andrew nos invitó a unos cuantos al Eden Twilight, 1 a 1. Ahora ya sabes por qué invitó a Matt. Dan fue para que Andrew pudiera averiguar si era alguien a quien merece la pena seguir en la cancha. A mí me invitó porque, al igual que tú, no se creía esta fachada. Señaló su propio rostro con un gesto y posó los dedos sobre el crucifijo que llevaba al cuello. Quería la verdad, así que se la di. Descubrió que él y yo tenemos mucho en común. Miró a Neil de reojo mientras se detenían en un paso de cebra en Primete Road. «Las únicas diferencias entre nosotros son la suerte y la fe. Y la psicosis», dijo Neil. René sonrió. «O puede que no. No soy una mala persona que intenta con todas sus fuerzas ser buena, pero no lo estaría intentando si no fuera por intervenciones externas en mi vida». Las personas no parecían perturbarla, y observó el paso de cebra con tranquilidad mientras hablaba. «Me crié viviendo con mi madre y su serie de novios violentos. Quizás era inevitable que acabara metiéndome en problemas. Empecé a trabajar de vigilante y mensajera para una de las bandas de Detroit. Tardé un par de años en escalar puestos hasta conseguir trabajos más duros. Hacía todo lo que me pedían y me daba igual quién saliera herido. Por suerte para mí, no era tan lista como me creía. A los 15 me pilló la policía y mi abogado intercambió mi testimonio por una sentencia reducida. Lo que les conté metió a mucha gente en problemas, incluida mi madre. El abogado explicó mi situación familiar para que el tribunal comprendiera mi ausencia de modelos de comportamientos positivos. Los resultados de la investigación mandaron a mi madre y a su novio, de por entonces, a la cárcel, con varios cargos. Allí los mataron unos miembros de la banda que yo había ayudado a encerrar y que estaban muy enfadados. «Lo siento», dijo Neil, cuando en realidad lo que sentía eran celos. Tanto ella como Weimar habían perdido a sus padres debido a la violencia carcelaria, pero nadie se atrevía a atacar a su padre. A Neil le ahorraría muchos problemas si unos cuantos presos consiguieran reunir el valor y la agresividad necesarias para hacerlo. «Yo no», dijo René, sacándolo de golpe de sus pensamientos. Echó a andar para cruzar la calle, pero Neil tardó un par de segundos en ser capaz de seguirla. René le sonrió cuando volvió a ponerse a su altura. «Sé que debería estar arrepentida, pero eso es algo en lo que aún estoy trabajando. Soy consciente de que jugué un papel clave en las circunstancias que llevaron a sus asesinatos. Pero la verdad es que los odiaba a ambos. Además, si mi madre no hubiera muerto, nunca habría acabado aquí. Con mi madre muerta y mi padre biológico desaparecido, el juez no tuvo otra opción que dejarme en manos del sistema de acogida cuando salí del correccional de menores después de 1 año», dijo René. «Le puse las cosas tan difíciles como me fue posible a las familias de acogida y pasé por 8 casas en 2 años. Stephanie Walker,
oyó hablar de mí de boca de una de mis madres de acogida en su reunión de instituto. Presentó una solicitud para acogerme. Presionó hasta que le aceptaron y me llevó a Dakota del Norte en cuanto fue oficial. Me dio un nombre nuevo, una nueva fe y una nueva oportunidad en la vida. René no había exagerado cuando dijo que Andrew y ella se parecían mucho. Ambos habían tenido infancias violentas e inestables por culpa de sus madres y habían pasado por el correccional y el sistema de acogida. Sus caminos se separaban de forma irrevocable tras sus respectivas adopciones. René dejó que Stephanie la convirtiera en un ser humano decente y se propuso a enmendar la brutalidad de su pasado, mientras que Andrew asesinó a su propia madre a la menor oportunidad. Neil comprendía por fin por qué René no le tenía miedo a Andrew. «¿Entonces por qué no encajáis?», preguntó Neil. «Perdona», dijo René. «¿A qué te refieres con encajar? ¿Por qué no le has pedido salir?». Su expresión indicaba que aquella era la última pregunta que se esperaba de él. Ganó un poco de tiempo señalando la siguiente tienda. Neil entró primero, pero se apartó para que René tomara la delantera. Al pasar a su lado, lo miró como si lo estuviera evaluando, pero enseguida volvió a la tarea que tenía entre manos y empezó a revolver entre los contenidos de la estantería más cercana. «¿De qué va todo esto? Si no te importa que te lo pregunte», dijo. «Antes no parecía interesarte». «Y no me interesa», dijo Neil. Pero aquello no tenía sentido, ya que había sido él quien había sacado el tema. Buscó la manera de explicarse. No quería contarle que se había pasado la noche del viernes pensando en su propia muerte. No había querido pensar en un futuro que no tenía, así que en su lugar se apoyó en la barandilla y pensó en sus compañeros. Era un ejercicio extraño, tan fascinante como perturbador. No estaba acostumbrado a preocuparse por nadie que no fuera su madre y él mismo, pero intentó imaginarse la vida de los zorros dentro de 1 año o 2. Se preguntó qué tipo de delantero ficharía Kevin para sustituirlo y cuáles serían las consecuencias para los zorros cuando se entregara al FBI. Pero sobre todo, pensó en ellos como las personas con las que había pasado la noche, personas a las que empezaba a conocer casi en contra de su voluntad. Nunca llegaría a ser perfectos, pero estaría bien. Habían llegado a la madriguera, hechos pedazos, pero se estaban arreglando mutuamente con cada semestre que pasaba. Incluso Kevin saldría victorioso de todo aquello. No acabaría olvidado como creían Tetsuye y Rico. Ascendería con el resurgimiento de los zorros hasta la cima y recuperaría el lugar que le correspondía bajo los focos. El único aparte de Neil que no tenía escapatoria era Andrew. Tanto Kevin como Nikki creían tener la solución a su problema, pero Neil ya no estaba tan seguro de cuál de los dos creer. Pero tampoco podía decirle eso a René porque no quería tener que explicarle por qué era tan importante de repente. No le encontraría ningún sentido porque no sabía quién era él ni qué le había ofrecido Andrew. «No importa», dijo. Empezó a darse la vuelta, pero René lo interrumpió. «No soy el tipo de Andrew, Neil. No hay nada entre nosotros». «Eso dijo Allison», contestó él, buscando la verdad en el rostro de René. «Le dijo a Seth que no se preocupara de si acababais juntos, pero el resto está esperando a que pase algo entre vosotros. Seguro que sabes la cantidad de veces que han apostado sobre ello. Si a mí puedes decirme que no pasará con tanta seguridad, ¿por qué no aclarar las cosas con los demás?» «Es complicado», dijo René, «y a los dos nos beneficia más el silencio. Allison me creyó cuando dije que no iba a enamorarme de Andrew. Los otros dejaron de escucharme cuando Andrew y yo empezamos a hablar más. Como recompensa por su fe en mí, siempre inclinó la balanza en favor de Allison en las apuestas sobre nosotros. Luego nos repartimos los beneficios entre las dos. Yo reservo mi parte para nuestra campaña navideña de Adopta una familia. Allison se gasta la suya en manicuras». «¿Y qué gana Andrew con ello?», preguntó Neil. «¿Entretenerse de gratis viendo cómo intentan adivinarlo?». «Tranquilidad», dijo René, tras pensárselo durante un momento. «No lo entiendo». René volvió a titubear. Neil la observó mientras repasaba una sesión de carteras de cuero. Tomó una y la examinó, dándole vueltas. «Andrew dijo que me harías preguntas. Le pregunté qué quería que te contestara si acudías a mí, pero dijo que no le importaba y que no tenía tiempo de hacer de moderador. Si sabía que querías hablar de esto, imagino que sabía que al final me harías esa pregunta». René dejó la cartera. Tardó unos segundos en apartar la mano mientras lo consideraba, y después se giró para mirar a Neil de frente. «Cuando he dicho que no soy el tipo de Andrew, lo decía en serio. No es por mi aspecto, por mi fe. Es porque soy una chica». Neil oyó las palabras, pero tardó en comprenderlas. Se le quedó mirando, confuso, y entonces lo entendió. «Oh, entonces Andrew y Kevin», dijo, un poco demasiado alto. René se echó a reír y lo rechazó con un gesto. «No, ya conocerás a la novia de Kevin más adelante». «Mentira», Neil la miró. «Kevin no tiene novia. La prensa y sus fans lo vigilan demasiado como para que pudiera ocultar algo así». René repasó la tienda con la mirada con tranquilidad, despacio. En aquel momento solo había otro cliente y estaba en el lado opuesto. «No están saliendo de manera oficial, y Kevin es demasiado listo como para no ser discreto.
¿Te imaginas lo que haría el entrenador Moriyama si una chica distrajera a Kevin de Lexi? No creo que te sorprenda saber que es una jugadora de la selección nacional. Kevin necesita a alguien a su nivel, que le suponga un desafío. Por suerte, también es un antiguo cuervo, así que conoce de sobra las repercusiones que habría si los descubrieran. Puede que tengan más suerte la próxima vez que les hayamos dejado las cosas claras a los cuervos este año. ¿Tea? Preguntó Neil, sorprendido. René sonrió ante la rapidez con la que había atado cabos. Impresionante. No era difícil de deducir, incluso con la explicación tan vaga que le había dado. Solo habían 2 mujeres en la selección nacional. Una era una central de la USC, la otra, Teodora Mildani. Era una defensa de la Edgar Allan. Su llegada a la selección hacía 2 años había dado que hablar, ya que era la única jugadora que había rechazado la invitación en un principio. La explicación oficial había sido que no quería que el calendario de la selección interfiriera con su 5º año de universidad. Nadie esperaba que le diera una segunda oportunidad, pero un representante de la selección la estaba esperando a la salida del final del campeonato. Tea había estado en su 5º año con los Cuervos cuando Kevin entró en el equipo, pero y Rico habían crecido en Evermore, rodeados de los demás jugadores. Kevin habría conocido a Tea durante los 5 años que pasó allí. Neil se preguntó cuánto tardaron en enamorarse y qué pensaba Tea del traspaso de Kevin a los Zorros. Sentía aún más curiosidad por saber cómo Kevin era capaz de encontrar hueco en su corazón para alguien más cuando vivía por y para Lexi. Parecía imposible que alguien pudiera sentir la devoción por más de una cosa a la vez. Puede que tanto Nikki como Kevin tuvieran razón después de todo. Neil volvió a pensar en Andrew. Nadie más conoce la orientación sexual de Andrew, dijo. Que yo sepa, tú y yo somos los únicos, confirmó René. Andrew me lo contó el año pasado, cuando los demás empezaron a hacer conjeturas sobre nosotros. Dijo que no quería que los cotilleos me dieran ideas. Pero, ¿y Aaron y Nikki? Protestó Neil. Ya sé que solo se conocen desde hace un par de años, pero están juntos todo el tiempo. ¿Cómo es que no lo han averiguado todavía? Imagino que la medicación de Andrew hace que sea difícil de descifrar incluso para ellos, dijo René. Y, lo que es más importante, Andrew no quiere que lo sepan. Aaron y él todavía no están preparados para una conversación tan seria. Tienen demasiados problemas que deben resolver antes de eso. Y los dos sabemos que Nikki es incapaz de guardar un secreto, aunque le vaya la vida en ello. René había dicho todavía, lo que implicaba que Andrew tenía pensado arreglar las cosas con su hermano en algún momento. Neil desconocía si lo decía porque era un optimista o si lo sabía a ciencia cierta. No sabía de qué hablaban Andrew y ella cuando estaban solos. Pensar que hablaban de estrategias de Exi era ridículo. Imaginarlos teniendo una conversación seria, tan seria como era posible con la medicación de Andrew, sobre el hecho de que Andrew estaba en el armario era igual de imposible. ¿Y por qué yo sí puedo saberlo?, preguntó Neil. Puede que sepa que no lo usarás en su contra, dijo René. La advertencia en sus palabras fue sutil, pero Neil se resintió de todas formas. Observar las relaciones de sus compañeros de equipo le resultaba interesante, pero al final no significaba nada. No le importaba la orientación de ninguno de ellos, porque no influía en su supervivencia. La de Andrew era sorprendente, pero desde luego no era munición que pensara usar contra él. Tardó un poco en ser capaz de hablar con normalidad. Si no le importara que lo supiera, podría habérmelo dicho él mismo en Halloween cuando le pregunté por ti. No tenía por qué mandarme a hacer esto. Quizá pensó que ya era la hora de que tú y yo nos conociéramos mejor. René estudió a Neil. Ya no soy la chica que fui, pero la sombra de mi antigua vida estará para siempre en mi interior. Es lo que me ayuda a conectar con Andrew. Tengo la esperanza de que me ayude a conectar también contigo. No conozco tu historia, continuó antes de que pudiera reaccionar. Si le has confiado algo a Andrew, él no ha compartido conmigo los detalles y nunca lo hará. Pero si te pareces tanto a nosotros como pensamos al principio, quizás tú también llegues a considerarme una amiga. Todos estamos aquí porque tenemos problemas, Neil. Eso no significa que nuestros problemas sean los mismos. Dan y Matt intentan comprender las cosas que he hecho y visto, pero nunca lo conseguirán del todo. Andrew me entiende y yo a él. Es un consuelo saber que alguien más ha pasado por lo mismo que yo. Si alguno de los dos podemos ayudarte, aquí estamos. Neil no respondió. No podía. Era demasiado. Tenía que pensar en ello y tomarlo todo en consideración. Quería preguntarle sobre el juicio y cómo había sido testificar. Necesitaba saber cómo el sistema judicial la había protegido y si había merecido la pena. Si iba a acudir al FBI en primavera con pruebas contra su padre, al menos le gustaría tener una idea de dónde se estaba metiendo. Pero eso lo expondría a más preguntas de las que podía soportar hoy. No estaba dispuesto a confiarle ni siquiera las medias verdades que le había entregado Andrew. René no pareció sorprenderse o decepcionarse ante su largo silencio. Le concedió un minuto para decidirse y después asintió, cambiando de tema con tanta facilidad que lo dejó mareado. Ahora que has saciado tu curiosidad
Igual puedes ayudarme. Necesito la opinión de un chico sobre qué regalarles a Aaron y Andrew por su cumpleaños. Explicó ante la mirada vacía de Neil. El año pasado no lo celebraron y Nicky dice que no lo han hecho desde que están juntos. Pero con suerte este año será diferente. El sábado cumplen 20 años. Es algo que merece la pena conmemorar, ¿no crees? Supongo, dijo Neil. Aquel asentimiento vago fue suficiente para ella y señaló la estantería que tenía delante. Estaba pensando en regalarles algo práctico para que le den uso. ¿Qué te parece? Tardaron media hora y tuvieron que ir a 2 tiendas diferentes antes de que René encontrara por fin lo que estaba buscando. Para entonces casi era la hora de su siguiente clase. Neil aún tenía 1 hora por delante y estaba a un par de minutos de la torre, por lo que se despidió de René en Perimeter Road. Ella cruzó el verde hacia el campus y él fue hacia la residencia de los deportistas. Su habitación estaba gloriosamente vacía. Dejó la mochila en el suelo, se tiró boca abajo en el sofá de Matt y permitió a su cerebro divagar sobre todo lo que René había dicho. Para cuando tuvo que volver a clase, aún no sabía qué pensar. Unos golpes frenéticos en la puerta sobresaltaron a Neil y a Matt el sábado mientras almorzaban viendo la televisión. Matt se apresuró a encontrar el mando caído sobre los cojines, así que Neil hizo a un lado su plato y se levantó para abrir. Las chicas sabían que Matt siempre dejaba la puerta abierta mientras estaba en la habitación, por lo que Neil esperaba encontrarse con alguien que se había perdido de camino a los dormitorios del otro equipo. En su lugar, encontró a un Nicky con los ojos desorbitados esperando en el pasillo. «Gracias a Dios», dijo Nicky, alzando ambos brazos hacia Neil. «Ayúdame». Matt había encontrado por fin el mando y pausó la película. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy a 2 segundos de estar muerto», respondió Nicky. «Mi madre acaba de llamar para desearles un feliz cumpleaños a Andrew y a Aaron». «¿Y eso es malo?», preguntó Matt. Nicky se le quedó mirando con la boca abierta, pero la incredulidad dejó paso a la sorpresa enseguida. Se frotó la nuca, incómodo. Los primos siempre reaccionaban a los problemas cerrando filas contra los veteranos. Puede que a Nicky no le gustara, pero lo había hecho una y otra vez a lo largo de la temporada. Tanto Neil como Matt se sorprendieron cuando decidió responder. «Pues sí», dijo, evasivo. «En teoría no nos hablamos con mi familia, ¿sabes? Mi padre no me ha dirigido la palabra desde que descubrió que Eric es algo más que solo mi mejor amigo. Mamá me llama en Navidad para ver si he regresado del camino de Dios y cuelga en cuanto le digo que no. Creo que Aaron no ha hablado con ellos desde el funeral de la tía Tilda y Andrew los evita como si tuviera la peste. Mi padre y él no se gustaron mucho cuando se conocieron en el correccional». «No sería tan horrible», dijo Matt. «Tu padre apoyó la libertad anticipada, ¿no?» «Sí, pero...» Nicky se revolvió en el sitio, inquieto. «¿Cuál es el verdadero objetivo de la llamada?», preguntó Neil. «Invitarnos a la cena de acción de gracias». «¿Y?» «Y le he colgado». Nicky agitó los brazos. «¿Qué iba a hacer si no? No podía negarme». «Deberías haber aceptado», dijo Matt. «¿Qué coño te pasa, Nicky?» «No es tan fácil». Nicky sonaba abatido. «La oferta depende de que vengan Aaron y Andrew. Mamá me lo ha dejado muy claro. Es imposible que Andrew acepte». «No lo sabrás hasta que lo intentes», dijo Matt. «Creo que no entiendes lo mucho que Andrew odia a mis padres», repuso Nicky. «¿Y qué quieres que haga yo?», preguntó Neil. «Servir de refuerzos y ofrecer apoyo moral», dijo Nicky. «Si se lo pido a Andrew, se descojonará de mí o hará como que no me oye. Pero a ti te escucha, ¿verdad? O sea, lo convenciste para que saliera todo el equipo junto de fiesta. A lo mejor puedes convencerlo para ir a una cena familiar». «No lo convencí de nada», señaló Neil. «Dije que era lo más inteligente y él estuvo de acuerdo. Esto es más complicado y yo no debería inmiscuirme. Puedo decirle que resulta obvio lo importante que es para ti arreglar las cosas con tus padres, pero ambos sabemos cómo es probable que reaccione». Nicky parecía alicaído, pero se recuperó levemente para decir: «Es la casa en la que crecí, pero papá no me ha dejado poner un pie en ella desde que salí del armario. Ya sé que los dos creen que soy un pecador condenado a arder por toda la eternidad, y sé que debería darlos por perdido, pero no puedo. Quizá esta llamada signifique que empiecen a aceptarlo. Tengo que saberlo, Neil. Por favor. Quiero recuperar a mi madre. La echo muchísimo de menos». Neil intentó tragar saliva contra el nudo abrasador que se había instalado en su garganta. Aquella no era su familia. No era problema suyo. No era su madre. La madre de Neil no era más que cenizas y huesos enterrados en una playa de California. Ella nunca volvería. Neil jamás podía volver a escuchar su voz ni a recibir una llamada suya. Nunca tendría la oportunidad de sentarse a su lado mientras ella le explicaba por qué había huido o se disculpaba por ocultarle su conexión con los Moriyama. Su madre nunca lo vería jugar con los zorros en la semifinal. No estaría allí cuando Neil testificara ni cuando muriera. El dolor era como un cuchillo retorciéndose en su estómago, haciéndolo trizas desde dentro hasta dejarlo sin respiración. Inspiró lentamente y contó los latidos de su corazón mientras aspiraba. Nicky esperó, demasiado desesperado como para tentarle la suerte. «Quédate aquí», dijo Neil por fin.
El rostro de Neil se llenó de sorpresa y esperanza. Neil no podía soportar verlo y no quería recibir su gratitud prematura. Se escurrió por su lado para salir del pasillo y se fue hacia la puerta del cuarto de los primos. Nicky no había echado la llave al salir, así que Neil la abrió tras llamar una sola vez. Aaron estaba en uno de los puffs, esperando con un mando de consola en la mano. A juzgar por la marca del otro puff y la imagen congelada en el televisor, la llamada había interrumpido la partida. Kevin tenía un periódico extendido sobre su escritorio mientras revisaba los marcadores nacionales de la noche anterior. Andrew estaba sentado en el escritorio junto a la ventana. Hacía meses que había desencajado la pantalla protectora para poder fumar en la habitación. «Oh, Neil». Andrew agitó el cigarrillo a modo de saludo. «Hola». «¿Podemos hablar?», preguntó Neil. «Hoy no me viene bien», dijo Andrew. «Inténtalo mañana». «No habría interrumpido tu fiesta de cumpleaños si no fuera importante». Andrew sonrió. «¿Acabas de usar el sarcasmo? Tu repertorio de talentos no tiene fin». 2 minutos, dijo Neil. «Qué persistente». Neil esperó a que se decidiera. Andrew emitió un ruidito de consideración alrededor de su cigarrillo. Hizo falta casi 1 minuto entero antes de que la curiosidad venciera a su necesidad imperiosa de poner las cosas difíciles. Tiró el cigarrillo por la ventana, la cerró de un tirón y se bajó del escritorio. Neil lo siguió hasta el dormitorio de los primos y cerró la puerta tras de sí. Andrew solo avanzó algo más de medio metro antes de volverse hacia él. «Tic-tac», dijo. «Has captado mi atención. Ahora mantén mi interés. Ha llamado a la madre de Nicky». «Ups, se acabó el tiempo». Neil estiró un brazo cuando Andrew dio un paso adelante, pero sabía que no podía detenerlo si de verdad quería marcharse. Había visto los kilos que levantaba Andrew en el gimnasio cuando tocaba hacer pesas, y lo que era aún más, lo había visto levantar a Nicky del suelo por la garganta y moverlo de un lado a otro cuando estaba enfadado. El gesto era solo simbólico. Andrew lo sabía, pero se detuvo de todas formas. «Le ha pedido que vaya en acción de gracias», dijo Neil. «Y él ha dicho que sí», dijo Andrew. No era una pregunta. «Ay, Nicky, optimista hasta la muerte. Uno pensaría que habría aprendido la lección a estas alturas, pero irá y volverá lloriqueando». Fingió enjuagarse las lágrimas. Su amor tiene un precio que Nicky no puede pagar. No renunciará a Eric por ellos. «Esta vez no van detrás de Eric», dijo Neil. «El precio sois vosotros. Nicky no puede ir si Aaron y tú no vais». Problema resuelto. La sonrisa de Andrew era radiante. Petición denegada. En vez de eso, igual Abby nos cocina un pavo. El año pasado lo hizo. No es mala en la cocina, pero la repostería se le da fatal. Tendremos que comprar una tarta congelada otra vez. Neil se negó a dejar que lo distrajera. «¿Por qué te niegas a ir?» «¿Por qué iba a hacerlo? Luther y yo no somos amigos». «Que yo sepa, nosotros tampoco somos amigos», dijo Neil. «Pero nos aguantas de todas formas. ¿Por qué no puedes tolerar a Luther?» Nicky da por sentado que tiene que ver con el día en que os conocisteis. Pero Luther fue quien te sacó del correccional y te llevó a casa con tu madre, ¿no? Esa mujer no era mi madre. Andrew aguardó un instante para asegurarse de que Neil lo entendía y cortó el aire con un gesto. Pero Cass lo habría sido. Quería serlo. «Ah, ¿que no lo sabes?» «Tengo una historia para ti, Neil. ¿Estás atento?» «Cass quería quedarse conmigo. Quería adoptarme. Dijo que sería Andrew Joseph Spears. Reunió todo el papeleo, pero no quería presentarlo sin mi consentimiento. Decía que era lo bastante mayor como para elegir por mí mismo». «Spears», repitió Neil, sorprendido. «Igual que Richard Spears», completó Andrew. «Ya te hablé de él, ¿no? Mi último padre de acogida». «Lo mencionaste», dijo Neil muy despacio, buscando ganar tiempo mientras procesaba aquella bomba de información. «Richard Spears era el padre de Phil Higgins. Estaba intentando investigar en agosto». Andrew solo había dicho sobre él que era soporífero e inofensivo. ¿Por qué no te adoptó al final? ¿Por qué te arrestaron? No, lo has entendido al revés. Acabé en el correccional porque querían adoptarme. Pero ella no se rindió. Dijo que un hogar estable conseguiría enderezarme. Su hijo biológico quería alistarse en la marina cuando acabara el instituto. Así que se ofreció incluso a destinarme parte de sus ahorros para la universidad. Quería que tuviera un futuro. Era como mi propia Stephanie Walker, más o menos. Neil solo reconoció el nombre porque acababa de hablar con René. Asintió para indicar que lo comprendía. Andrew se puso de puntillas y alargó los brazos hacia Neil. Este apenas consiguió evitar tensarse cuando sus manos le rodearon el cuello. Andrew no apretó lo suficiente como para cortar el flujo de aire, pero marcó el ritmo de su pulso con los pulgares contra la garganta de Neil. Luther había dejado que me quedara con ella si era lo que quería. Sabía que la madre de Aaron no quería saber nada de mí, pero él necesitaba arreglar las cosas de alguna forma. Si estar con Cass era lo mejor para mí, lucharía a su favor para que aprobaran la adopción. Y eso no podíamos consentirlo, ¿no crees? ¿Por qué no?, preguntó Neil, examinando el rostro de Andrew. ¿Qué fue lo que te hizo Cass? Este pareció sorprendido. Cass jamás me habría hecho daño.
Entonces, ¿qué pasó? Esa es otra historia. Esta es sobre Cass y Luther. Él dijo que podía hacer que volviera con Cass. Yo le di un secreto para asegurarme de que no lo hiciera. Y él se lo contó a alguien, adivinó Neil. No. Andrew aumentó el ritmo contra su garganta, en contraste frenético con la sonrisa burlona que decoraba su boca. Eso sería demasiado fácil. Este tipo de secretos no se desvelan a la ligera. Tú lo sabes bien. Calculamos los posibles daños colaterales y buscamos las vías de escape. Hacemos planes y nos preparamos para la reacción y el rechazo. Pero Luther no desveló mi secreto, sino que decidió no creerme. Y eso es 1000 veces peor. Depende del secreto, dijo Neil. Cierto. Andrew lo soltó y se giró para darle la espalda. Puede que esto te sorprenda, Neil, pero no soy alguien que confía en la gente con facilidad. Si le digo a alguien que el cielo es azul y él dice que me equivoco, no estoy dispuesto a darle una segunda oportunidad. No veo por qué debería. ¿Entonces Luther no te creyó o dijo que te equivocabas? Preguntó Neil. Son dos cosas muy diferentes. Andrew se giró ligeramente hacia él de nuevo. A veces se me olvida que eres más listo de lo que pareces. Neil luchó contra su memoria. Sabía que tenía la respuesta al alcance de la mano. Pensó en la visita de Higgins y en los padres de Nicky y recordó estar sentado frente a Andrew en un banco del vestuario. Preguntó sobre la primera llamada de Higgins. En aquel momento pensó que las palabras de despedida de Andrew habían sido extrañas. Pero no lo había comprendido. Ahora no estaba seguro de haber llegado a la conclusión correcta. Pero merecía la pena intentarlo. Dijo que había sido un malentendido. La forma en la que Andrew se quedó inmóvil, aunque solo fuera un segundo, le indicó que había acertado. «Shh», dijo Andrew, bajito, como si estuviera tranquilizando a un animal acorralado. «Shh, no digas eso. Odio esa palabra. Ya te lo advertí, así que no deberías haberla usado otra vez. ¿Por qué arriesgarte?» «Andrew», empezó Neil. No alzó la voz, pero no le hizo falta para conseguir que Neil oyera la advertencia. Si seguía presionando en la dirección equivocada, Andrew le cortaría de raíz y la conversación habría terminado para siempre. Neil buscó un clavo ardiendo al que aferrarse, tratando de encontrar las palabras adecuadas para conseguir que siguiera hablando. Puede que Andrew tuviera razón y que los padres de Nicky nunca fueran a aceptarlo tal y como era, pero Nicky necesitaba intentarlo. Eso fue hace 5 años. A lo mejor se arrepiente. Eso lo dices porque nunca has conocido a Luther, dijo Andrew. ¿Puedo? Eso fue lo bastante inesperado como para captar su atención. ¿Cómo? Neil, estarías perdido con un pastor temeroso de Dios. Apenas soportas estar cerca de René. No aguantarías una cena con Luther. Acabaría practicándote un exorcismo cuando perdieras los papeles. Podría ser entretenido, dijo Neil. Podría ser, concedió Andrew. Vayamos todos, entonces, dijo Neil. Aaron accederá para ayudar a Nicky y él podrá averiguar si sus padres han entrado en razón o no. Ni de broma vas a consentir alejarte tanto de Kevin, así que llévatelo también. Yo iré con vosotros para que puedas acosarme a mí en vez de a Luther. Imagínate lo incómodo que estarán los padres de Nicky enfrentándose a los 5. ¿O podríamos quedarnos aquí? No sería tan interesante. Apelar a mi inexistente periodo de atención es un golpe bajo, dijo Andrew. ¿Pero funciona? Ya te gustaría a ti. Por favor. Odio esa expresión. ¿Tu loquera sabe que le tienes manía a la mitad del diccionario? Preguntó Neil, pero Andrew se limitó a sonreír. Sé que no puedes entenderlo porque nunca has tenido una familia de verdad, pero Nicky necesita darle otra oportunidad a sus padres. Si tienes suerte, esta cena será el fin de todo. Nicky se ha hecho ilusiones pensando que su madre ha entrado en razón. Si lo decepciona otra vez, puede que esté listo para alejarse de ellos para siempre. Andrew emitió un ruidito de consideración. Cuanto más se extendía el silencio, más seguro estaba Neil de que había fracasado. Al final, Andrew alargó los brazos hacia él de nuevo. Esta vez enganchó los dedos en el cuello de su camisa en lugar de agarrarlo por la garganta. Una última oportunidad, dijo. Es lo único que pienso concederle a Nicky, pero no pasaré acción de gracias con ellos y no pienso comportarme. Consigue que Nicky cambie la fecha y que te inviten, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Neil. Nos arrepentiremos de esto, todos nosotros. Andrew lo soltó sonriendo, sobre todo Nicky si su padre acaba muerto. Neil titubeó, sabiendo que no debería preguntar, que ya había hecho demasiadas preguntas. Al final, no fue capaz de contenerse. ¿De verdad mataste a la madre de Aaron? Eso fue un trágico accidente. ¿No leíste el informe policial? Andrew fingió inocencia, pero el tic en la comisura de la boca lo delató. Renunció a la farsa al cabo de un par de segundos y se rió. No debería haberle levantado la mano de nuevo. Le advertí de que no lo tocara, pero no me escuchó. Se llevó su merecido. ¿Eso te asusta, Neil? Mis primeros recuerdos son de gente muriendo, dijo Neil. No me das miedo. Por eso eres tan interesante, dijo Andrew. Qué molesto. Pero parecía divertido en lugar de molesto. Intentaré ser más aburrido en el futuro, dijo Neil. Muy considerado por tu parte.
Andrew señaló el rostro de ambos. Este es un secreto a crédito, Neil. Recuérdalo. Ya te pediré algo a cambio más adelante. Por hoy hemos acabado, así que adiós. Manda al cobarde de mi primo de vuelta cuando termines. Andrew no lo siguió cuando salió del dormitorio. Neil esperaba encontrar a Nicky acechando en el pasillo a la espera del resultado, pero en su lugar había entrado a la habitación de Neil para esperarlo. Estaba sentado en el borde del sofá de Matt. Sonrió al verlo entrar, pero la expresión no le llegó a los ojos. Parecía estar a punto de vomitar de nervios. 2 preguntas, dijo Neil, cruzando la sala para colocarse frente a Nicky. Si Kevin y yo nos mantenemos al margen de tus asuntos familiares, ¿podemos ir? No era la pregunta que se esperaba Nicky. La sorpresa y la confusión despejaron un poco el miedo que sentía. Neil esperó a que asintiera, inseguro, antes de continuar. Segundo, ¿crees que tu madre podría cambiar la fecha? Andrew se niega a ir en una festividad importante. Supongo, dijo Nicky. Tendría que llamar a mamá y preguntárselo, pero... Espera, ¿Andrew ha dicho que sí? ¿Me estás vacilando? Neil lo miró, luego a Matt y de nuevo a él. Eso era lo que querías, ¿no? Nicky se puso de pie a toda prisa. Era lo que quería, pero no esperaba que lo consiguieras, sobre todo en el primer intento. Simplemente sabía que eras mi mejor opción para conseguir que Andrew me escuchara. Eres lo mejor, ¿lo sabías? Envolvió a Neil en un abrazo feroz antes de que a él se le pudiera ocurrir esquivarlo. Puede que seas lo mejor que le ha pasado jamás a los zorros. Lo dudo. Yo no. Nicky irradiaba bastante felicidad cuando lo soltó. ¿Cómo lo has conseguido? Neil sustrajo el 90% de la verdad y dijo: se lo he pedido. Ya, claro. ¿Sabes lo que me habría pasado a mí si se lo hubiera pedido? Violencia, Neil. Violencia extrema e injustificada. Neil se encogió de hombro. Nicky lo dejó estar, quizás porque estaba demasiado contento como para que le importara cómo había convencido a su primo. Sacó el móvil del bolsillo y señaló la puerta. Voy a llamarla. Igual podemos ir el fin de que viene. Puede que el domingo, porque el sábado lo vamos a pasar en el autobús volviendo de Florida. Cuanto antes mejor, ¿no? No quiero arriesgarme a que Andrew cambie de idea. Buena suerte, dijo Neil. La sonrisa de oreja a oreja de Nicky fue respuesta suficiente y salió volando a llamar a su madre. Neil observó la puerta cerrarse a sus espaldas y después miró a Matt. Este lo estaba estudiando con intensa curiosidad. ¿Qué te hace tan especial?, preguntó Matt. No soy especial, dijo Neil, confuso. Andrew no cede ante nadie. ¿Por qué a ti no deja de decirte que sí? Está colocado, dijo Neil, haciendo girar un dedo junto a su sien. Cree que es divertido. Matt siguió mirándolo durante un rato y después sacudió la cabeza y volvió a relajarse contra el respaldo del sofá. Neil recuperó el asiento que había abandonado antes y retomaron la película que estaban viendo. Apenas habían avanzado cuando a Neil le vibró el teléfono con un mensaje de Nicky. María había accedido a la fecha y los invitados adicionales. La mitad del mensaje eran caritas sonrientes y signos de exclamación. Neil sintió la satisfacción como una calidez suave en el pecho, incómoda y extraña. La apartó, pero detrás encontró la sensación helada de la inquietud. Se alegraba por Nicky, pero no era tonto. Su verdadera razón para asistir era echarle un ojo a Andrew. Puede que su medicación hiciera que estuviera contento, pero no que dejara de ser peligroso. Si Luther se pasaba de la raya aquel fin de semana, era posible que Andrew le hiciera daño. Los tribunales lo encerrarían y tirarían la llave, y la temporada de los zorros acabaría de repente. Neil no podía permitirlo. Solo esperaba hacerlo bastante rápido si ocurría lo peor.